un enorme carguero. Este hombre y un mar embravecido fueron los ingredientes claves en una de las catástrofes ecológicas más grandes de la historia de Nueva Zelanda. Accidentes marítimos. Nueva Zelanda, situada al sureste de Australia, es una formación constituida por dos grandes islas. La ciudad portuaria de Tauranga, ubicada en la isla norte, se enorgullece de tener una bella geografía y un enorme puerto que la han convertido en un atractivo para el turismo y el intercambio comercial. Pero a la 1:50 de la madrugada del 5 de octubre de 2011, la tranquilidad de la región se vio seriamente amenazada cuando el Rena, un carguero de bandera libia y propiedad de la naviera Dana Shipping, encalló en el arrecife de Astrolabe, a unos 22 kilómetros de la costa. Al momento del incidente, transportaba un total de 1.673 toneladas de petróleo y 1.368 contenedores, algunos vacíos y otros conteniendo pieles, madera, productos lácteos y al menos 11 de ellos sustancias tóxicas como ferrosilicio. La nave tiene una longitud de 236 metros y una anchura de 32,2. Fue construida en 1990 por la compañía griega Sin y bautizada como Sin America. En 2010 fue vendida a la naviera griega Dana Shipping y rebautizada como Rena. El buque de 21 años y 47.000 toneladas navegaba 17 nudos. Había salido de Napier y se dirigía a Tauranga, donde habría de arribar el 5 de octubre. No obstante, su capitán, con intención de acortar su ruta, hizo una maniobra que fue considerada como brusca e innecesaria, dirigiendo su barco al arrecife Astrolabe, donde encalló irremisiblemente. Al ser interrogado, el capitán dijo haber confundido el arrecife con una pequeña embarcación. No hubo pérdidas humanas, pero a los días del siniestro, la embarcación comenzó a inclinarse a consecuencia de las olas de los fuertes tifones, lo que produjo la ruptura del casco y ocasionó la fuga de unas 350 toneladas de petróleo, que con su marea negra causaron grandes estragos en la bahía Plenty y en las costas de Tauranga, con un saldo de unas 2.000 aves muertas. Un estimado de 130 millones de dólares fueron invertidos en las labores de limpieza del desastre. Un tribunal del distrito de Tauranga imputó al capitán Mauro Velomaga y al primer oficial Leonid Relón por el siniestro y por tratar de encubrir la nefasta maniobra del buque, alterando los libros de navegación. Ambos se declararon culpables y en mayo de 2012 fueron sentenciados a 7 meses de cárcel, una pena que fue considerada benigna en comparación con la magnitud de los castigos que suelen aplicarse por estos hechos. En juicios posteriores, la naviera Dana Shipping también fue demandada.
El accidente del Rena es un claro ejemplo de las tragedias que un error humano puede ocasionar. Un destructor perteneciente a la Marina de Estados Unidos se ve involucrado en una colisión con un buque petrolero. Las razones del accidente pondrían en tela de juicio la capacidad bélica de ese país en su flota del Pacífico. Poco antes del amanecer del 21 de agosto de 2017, el USS John McCain, un destructor de misiles guiados, navegaba por las costas de Singapur. Su destino, el puerto de la ciudad asiática, donde había de arribar en una visita de rutina. A las 5:24 de la mañana, la embarcación de 154 metros de largo fue colisionada por el buque mercante Elnis MC, un petrolero de bandera liberiana al este del estrecho de Singapur. El impacto dejó una enorme cavidad del lado de babor, lo que produjo daños e inundaciones en los camarotes, el cuarto de comunicaciones y la sala de máquinas. La otra nave siniestrada, el Elnis MC, solo sufrió daños en la proa sobre la línea de flotación. Se trató de un carguero de unas 30.000 toneladas y unos 183 metros de eslora. Al momento del siniestro, navegaba desde Mailiao en Taiwán con destino a Singapur, con una carga parcial de 12.000 toneladas de petróleo, sin que se produjera derrame alguno. La investigación del incidente reportó que minutos antes de la colisión, una serie de fallas humanas aquejaban la navegación del USS John McCain. Aparentemente, el mal diseño de una interfaz táctil propició que la entrega del mando de la velocidad del buque por parte del primer timonel fuera equivocada, entregando en su lugar el mando total de la nave. Según el reporte, ambas opciones eran difíciles de distinguir en la pantalla, y el segundo timonel no llegó a percatarse de que había recibido incluso el mando del curso de la nave. Todo esto convirtió a la embarcación en una nave fuera de control. Y aunque la tripulación hizo advertencias sobre la situación, estas no se hicieron a tiempo a los cargueros cercanos como el Elnis MC. El incidente arrojó un saldo de 10 personas fallecidas y 5 heridos, todas ellas marineros del destructor. Sin embargo, y quizás lo más interesante del asunto, es que solo 2 meses antes, otro destructor había sufrido un accidente similar. En aquella oportunidad, el destructor USS Fisker navegaba a unos 150 kilómetros del suroeste de Tokio y a unos 19 kilómetros al sureste de la ciudad de Shimoda. Cerca de la 1:30 de la madrugada, colisionó con el carguero ACX Crystal, una embarcación de 222 metros de largo y 30 de ancho que navegaba bajo bandera filipina. El carguero impactó al destructor en el lado de estribor y cerca de la quilla, causando estragos en el mando central, el cual fue casi totalmente destruido. Los daños también incluyeron el camarote del comandante, quien resultó seriamente lesionado. El capitán del buque mercante dijo que la nave ignoró las señales de advertencia del ACX Crystal cuando el destructor inesperadamente tomó curso hacia ellos. Pese a que el carguero maniobró hacia la derecha para evitar al USS Fisker, su maniobra no fue suficiente, por lo que 10 minutos después se produjo el choque. Siete marineros perdieron la vida y otros 3, incluyendo al capitán, resultaron lesionados. Los informes preliminares revelaron que el incidente
obedeció una serie de errores por parte de la tripulación del destructor y fallas de sus miembros para tomar acciones en los minutos previos a la colisión. La responsabilidad se atribuyó específicamente a la conducta negligente del primer oficial de guardia, que al ver acercarse al carguero por el lado derecho debió haber cedido el paso, tal como dictan las normas marítimas. No obstante, aceleró el curso intentando pasar ante el buque. Los capitanes y varios oficiales de ambos destructores fueron relevados de sus cargos en los navíos y puestos a la orden de una corte marcial. No se determinó responsabilidad alguna por parte de la tripulación de los buques mercantes involucrados en ambos sucesos. El relevo de los oficiales fue justificado como falta de confianza de la Marina en sus oficiales. La situación también aparejó el relevo del comandante de la Séptima Flota del Pacífico, Joseph Aucoin, en agosto de 2017, por pérdida de confianza en su capacidad para comandar. Además de esto, los incidentes hicieron que se cuestionara la aptitud para la guerra de estos destructores. Sin embargo, e independientemente de lo moderno de la tecnología, la seguridad marítima es una meta aún por alcanzar.